Ya estamos acá. ¿Me avisas si alguien quiere ingresar a? Les decía, pues hay tres tipos de usuarios, ¿no? El usuario que es el dueño de la base de datos, nosotros, pues, el administrador y su gente, ¿no? Los que tenemos acceso a la base de datos y lo que podemos hacer, lo que sea con la base de datos. Los programadores, los usuarios finales son los que simplemente usan los datos, depende para ingresar datos, depende para presentar un resultado, para facturar, no sé, para hacer un informe, ¿no? Y necesitan ya algo que les dé directamente lo que necesitan, por ejemplo, para facturar. Entonces, ellos no tendrían que venir pues al servidor, por ejemplo, un empleado que quiere facturar, dice, a ver, necesito ingresar mi factura. Entonces le digo, venga, ven acá, siéntate acá en la consola, entra al servidor y escribe insert, factura, vale, no, pero no le voy a decir eso, pues, ¿no? Primero que de repente no sabe ni lo que estoy hablando, luego de repente me malogra lo que tengo, o de repente sabe mucho y se mete a cosas que no debe. Entonces, no, imposible, no puede entrar ese usuario acá al servidor. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues para ingresar su facturita, pues va a tener que eh, hacerle un programa a alguien, una interfase gráfica de usuario con su formulario, sus botoncitos, sus cuadros de texto para que solo ponga lo que necesita, haga clic y se acabó, y ingresa su factura. Pero en ese programa está la conexión al servidor, están los IRSEL, están las validaciones, todo en un programa que hace el programador. Y el programador no lo hace acá, no digo probablemente acá el servidor para acá hace el programa. No, 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 él lo hace desde su terminal y desde ahí hace su programa conectándose conmigo, yo le doy el permiso para que se conecte y además le digo qué cosa quieres, qué tablas quieres, esta tabla, ahí es donde le doy permiso, ese es un usuario diferente, ¿no? Donde tiene más permisos, ¿no? Le doy permisos para que pueda insertar, cambiar, no sé, depende de qué es lo que quiera hacer, por ejemplo, una factura, ya, entonces tiene que tener permisos para ingresar facturas, ¿no? Para de repente ingresar a la tabla de productos, pero por ejemplo, la tabla de productos, yo no le doy permiso para que cambie los precios. ¿Mm? ¿A quién se lo puedo dar? A otro usuario que sea, por ejemplo, el gerente de ventas. Ahí sí le doy el permiso porque él es el autorizado para cambiar los precios. El programador no. El programador va a hacer en este caso los cambios para que puedan hacer los ingresos en nuevas facturas, o sea, para que puedan facturar. Entonces, todos esos son los usuarios, los dos tipos de usuarios. El usuario programador es técnico, sabe un lenguaje de programación. Tiene que saber SQL, por supuesto, porque mediante el lenguaje SQL se comunica con el servidor. Y tiene que saber su lenguaje de programación, que puede ser C#, Java, Pascal, lo que sea. Y él se comunica mediante ese lenguaje con sentencias SQL a mi servidor. Los lenguajes de programación actualmente todos incorporan en su sintaxis SQL porque tienen que crear aplicaciones cliente-servidor. Entonces necesitan conversar, entre comillas, con un servidor. ¿Y cómo lo hacen? Con su idioma del servidor. Y todos los servidores trabajan con SQL, con ciertas variantes, ¿no? Pero el lenguaje básico es SQL, el Structured Query Language, que lo maneja Oracle, Sybase, DB2, Access, ¿no? Todos trabajan internamente con SQL en realidad, con sus pequeñas variantes que hay, por supuesto, de acuerdo al fabricante, ¿no? Pero ese es el entorno, ¿no? Entonces, el usuario programador, aquí había una confusión, ¿no? Pensabas que el usuario programador crea la vista. No, no. Él me pide lo que quiere y yo le creo una vista para que él desde su consola, desde su terminal, él pueda programar con el objeto que yo le estoy brindando para que él pueda hacer sus programas. O sea, él no crea la vista se la creo yo. Y le digo, mira, aquí tienes una vista, ¿sabes qué es una vista? Sí, ya sé, así es un programador que se piensa que sabe que es una vista, sabe que en realidad no es una tabla, pero tiene todo lo que necesita en esa vista que se comporta como tabla. ¿Sí? De esa manera entonces le facilito la tarea al programador. Ya él no tiene que hacer el select, inner, imagina pues de 6 tablas, 7 tablas. Ya no, se la doy solo lista para que él trabaje justo con lo que necesita. Ahí está la ventaja. Para él, la ventaja de que no programa tanto. La ventaja para mí es que solo le doy lo que necesita y no va a entrar a los demás. Seguridad, ¿no? Si quiero, le puedo dar permiso para que cambie datos de las tablas si es que lo necesita y si es que así lo permite, ¿no? Los requerimientos de seguridad. Y si no, pues dice, no, solo puede entrar acá, pero no puede cambiar datos. Por ejemplo, no puede cambiar datos de productos, no. Le quito el permiso para actualizar precios, ¿no? ¿Sí? El campo está en unit price, o el precio, como se llama el campo, y ahí ya van a ver en seguridad. Se puede establecer con detalle
a qué campos de la tabla o vista tiene acceso y si puede o no actualizar o borrar o hacer lo que quiera, ¿no? Si no le digo nada, por defecto puede hacer lo que quiera, ¿no? Listo, profe. Ya, muy bien. Vamos entonces a esta vista que nos encontrábamos. Verá una vista que presenta en Norwin solo los clientes que son de Sudamérica. Entonces, que va a presentar un select a la tabla clientes y el filtro va a ser que country se encuentre dentro de esos tres son nos han dado esta información, son los tres países con que trabaja la empresa en Sudamérica, ¿no? Brasil, Argentina y Venezuela. Entonces ahora la vista me ha filtrado solo para los clientes de Sudamérica y cuando haga la consulta a la vista, le puedo ordenar por país inclusive, ahí está, me salen solo los de Sudamérica, ¿no? Aquí en country se puede encontrar, aquí está Argentina, Brasil, ¿no? Y Venezuela, solamente esos tres. Cada vez que lo requieran, simplemente consultan a la vista y ya está listo como querían, ¿no? O ver algunos ya vistas un poco especiales, ¿no? Por ejemplo, crear una vista donde se presenten los productos que tengan que ver con queso o que tengan que ver con tofu. ¿M? Entonces eso se hace con like, ¿se acuerda? El nombre del producto, voy a ponerlo así separadito mejor, así, que sea similar o el nombre del producto que sea similar también a tofu. Y esto, like, significa que debe contener en la cadena, debe ser una cadena, por supuesto, cuando se usa like, porque este es un texto, ¿no? Debe contener en el texto queso en alguna parte, no importa en qué parte, porque está utilizando los comodines, ¿se acuerda? Los comodines que significan cadena de cualquier tamaño. Igual para product name, o sea, en otras palabras, solo los que son de esa categoría que venden queso o tofu nada más, que son de esa especie. Creo la vista y ya, cuando quieran ver productos que son de ese tipo nada más, hacen la consulta a la vista y listo, ya les aparece, ¿no? Pues hay cuatro, ¿no? Cuatro que son, mm, que tienen queso o que son de tofu, ¿no? Y así pueden seguir, pero aquí hay algo que quería mostrarles. Estos son procedimientos almacenados que le dan información acerca de qué objetos están vinculados a las vistas, ¿no? Por ejemplo, acá, me ubico en Pubs, y quiero ver qué objetos están vinculados con la vista que creé hace un momento B libro autor 1, ¿no? A ver, ejecuto el procedimiento. Parece que no lo hice. No lo corrí libro autor 1. Bueno, en todo caso, B editor libro sí creo que lo tengo. A ver, sí, B editor libro. Entonces, ¿qué objetos están vinculados con esta vista? SPDPENS, ¿no? Están vinculados, ¿no? Las columnas PubID de la tabla Publishers, PubName de la tabla Publishers, Country de la tabla Publishers, Title de la tabla Titles, PubID de la tabla Titles, Price de la tabla Titles. Son dos tablas y esos son los objetos vinculados. Esa información le da este procedimiento almacenado del sistema SPD. Pues, ¿no? Acuérdense, creo que les dije, los procedimientos almacenados, ¿no? Permiten hacer tareas, automatizar muchas cosas y uno puede crear sus propios procedimientos almacenados también, pero eso ya lo vemos en el siguiente curso que es programación, ¿no? Pero ya tenemos algunos procedimientos que sirven de ayuda, ¿no? Ya lo hemos estado usando, SPGL, SPGL Constraints, ¿no? Y nos dan información acerca de los objetos que existen en nuestra base de datos, ¿no? Y ya nos ayudan, pero ya van a ver, más adelante usted puede programar sus propios procedimientos almacenados que van a hacerle la tarea más fácil todavía, no a usted, sino generalmente al programador, ¿no? Aquí tenemos otro que fue B editor libro autor 1 y vemos los objetos vinculados. Hay más objetos, hay la tabla Publish, la tabla Titles y Title Autor, ¿no? Hay tres tablas vinculadas. O libro autor 2 que hicimos también, eso sí lo hicimos. Y ahí también me da la información de los objetos vinculados, la tabla Authors, Publisher, Titles y Title Autor. O en la vista de B Clientes Brasil, ¿se acuerda? Ahí se encuentran entonces estos objetos, ¿no?
En la vista B clientes fácil vinculados, que es la tabla clientes, es solo la tabla clientes nada más, y las columnas que están ahí utilizándose, ¿no? Y esto se ve clientes Brasil-Argentina, que también usa la misma tabla, ¿no? Solamente que hay un filtro ahí, ¿no? Y clientes Sudamérica también usa la misma tabla clientes, solo que el filtro es diferente, ¿no? Son los mismos objetos. En el caso de la vista que presentaba los productos que son de queso y de tofu, solo es la tabla products y los campos que se están usando, ¿no? Vistas dentro de una vista, o llamadas vistas anidadas. Me ubico en Norwin. Ya. ¿Y se acuerdan que yo había creado una vista B cliente Sudamérica? Si quiere la presento un ratito, ¿eh? Hago el select. Select asterisco. From clientes Sudamérica. Ya. Solamente voy a ver la vista B cliente Sudamérica. Y esta tiene 16 filas, ¿no? Y ahora voy a crear otra vista que se va a llamar B CLI Sudamer 2. Se parece en el nombre, pero ¿qué está haciendo? Va a presentar solamente ahora el nombre de la compañía, el país, country, que está más allá, la ciudad y la dirección de esta vista. Pero ¿quién es el origen de datos de esta vista B-Client Sudamer 2? Es otra vista, la vista anterior, esta que está acá, la que están viendo abajo, ¿no? B-Cliente Sudamérica. O sea, el origen de datos de una vista le dije que era la consulta a una tabla, o sea, el origen en realidad es la tabla, ¿no? Le dije que la vista no contenía datos, pero sin embargo estoy tomando como origen de datos a otra vista y obtengo resultados, ¿ve? Y se creó y la puedo verificar. Ahí está, solamente lo que le pedí, company name, country, city y address, ¿no? Pero aquí viene la pregunta. Yo decía, pues, la vista no tiene datos. La vista recupera los datos de los orígenes de datos que son las mismas tablas, ¿no? Entonces, cuando yo consulto a esta vista BLX 2, ¿de dónde va a sacar los datos? De la vista de cliente Sudamérica. Pero esa vista no tiene datos, pues al final. Entonces, ¿cómo obtiene sus datos? Esas vistas automáticamente busca los datos que están en las tablas. O sea, en otras palabras, para que la vista BClear Sudamer 2 pueda presentar los datos cuando le consulto acá, primero tiene que esperar que esta vista llene sus datos, porque está buscando el origen de datos en otra vista que no tiene datos. O sea, el cliente Sudamer tiene que esperar que esta primero reaccione para que con esos resultados recién se pueda ejecutar ella. O sea, los resultados de la primera vista tienen que estar expuestos ya para que la segunda vista pueda ejecutarse. Y así puede tener una vista de una vista de una vista de una vista hasta 32 niveles. Teóricamente, puede tener vistas combinadas hasta 32 niveles. Pues teóricamente, pues, porque ¿sabe qué está pasando acá? Mire, usted manda a hacer esta consulta. Lo ejecuta, ¿no? Claro, el resultado sale rápido porque no hay mucho tampoco que trabajar. Pero en realidad, cuando usted hace esta consulta va a pedir los datos a la vista B cliente de Sudamérica y esta no tiene los datos. Tiene que esperar que se ejecute la anterior para que le vuelva datos y con esos datos recién trabaja la segunda vista. O sea, la primera vista eh, que se ejecuta tiene que sacar los datos de las tablas. La segunda vista saca los datos que recuperó la primera vista. Ese es el proceso. ¿Y dónde están los datos? En RAM, pues. Todos esos procesos se hacen en RAM.
Entonces, imagínese pues una vista de 32 niveles. La vista 32, usted la manda a ejecutar select asterisco from vista 32. Entonces, la vista 32 quiere presentar los datos y no puede porque la vista 32 lo solicita de la vista 31. La vista 31 se ejecuta, pero no tiene datos. Tiene que esperar que la vista 30 se pueble para poder pues, poner sus datos. La vista 30 tampoco tiene datos, la vista 29, 28 y así la cadena se va a seguir hasta que llegue a la vista 1, que la vista 1 finalmente no tiene los datos y los tiene en las tablas y de ahí los saca y se llena la vista 1, después la 2, la 3, hasta la 32 que recién los expone. Pero todos esos pasos, ¿dónde se han ido almacenando? A nivel de RAM. Entonces, esto puede hacer que se consuma mucha RAM o también los procesos se demoren, ¿no? Por eso no es conveniente. Pues si teóricamente se puede, eso es lo que el producto le dice, ¿no? Teóricamente puede hacer vistas hasta 32 niveles. No se hacen, ¿no? Se hacen, yo lo he visto, hasta 3 niveles, ¿no? Como máximo, ¿no? ¿Y para qué eso sería una vista así, de una vista? Para minorar también procesos de búsqueda o procesos de programación. O sea, con un solo vistazo no le sale todo de golpe. Entonces, primero hace una vista y sobre esa vista hace los datos, los trata de otra manera. De esa manera, entonces, podrá obtener mejores resultados dividiendo, ¿no? Dividiendo, no haciéndolo todo de golpe. Entonces, para hacerlo por partes, en otras palabras. Lo hace en una parte y con esa parte trabaja la siguiente, ¿no? Y ya generalmente en la segunda ya está listo lo que necesita. Pero a veces falta todavía, le hace una tercera. Y de ahí no he visto más, porque no es muy práctico, ¿no? Consume mucho, pues. Cada resultado tiene que temporalmente guardarse en RAM para de ahí que la otra pueda trabajar. Y eso le va a consumir mucha RAM, imagínese 32 niveles, ¿no? De repente puede hacer que su RAM se vuelva lento, colapse, ¿no? Y no, bueno, no se acaba, termina con disco duro. Cuando la RAM se satura, ¿qué sucede? La RAM es un circuito electrónico, ¿no? Ahí se guardan temporalmente los datos en forma de cargas eléctricas, pero cuando la RAM se satura, ¿qué sucede? ¿Cómo trabaja el computador? Pues tiene su auxilio, ¿no? Tiene un mecanismo. Cuando le falta RAM, dice, utiliza disco duro. Parte del disco duro lo separa para trabajarlo como si fuera RAM. A eso se le llama RAM virtual. Entonces ya lo que le falta procesar lo trabaja a nivel de disco duro. Entonces ese disco duro pues no tiene la misma velocidad que tiene el circuito electrónico, ¿no? Y se va a poner lento, pues ahí sí el proceso comienza a lentearse. Es algo que su disco duro sea de la última generación que tenemos, ¿no? Esos discos duros que son, ¿cómo se llama? Los discos duros sólidos, ¿no? Estado sólido, que son prácticamente un circuito electrónico. Ahí sí, esos son veloces, ¿no? Esos sí son rápidos. Ahí sí podría utilizar el recurso, ¿no? Por eso es que también ahora la modalidad es que usted instale su sistema operativo en un disco duro que sea sólido, que prácticamente es como si fuera un circuito electrónico más, y de esa manera pues su sistema operativo carga rapidísimo y todos los procesos se hacen muy rápido a nivel de RAM, ¿no? Se trabaja con el disco duro como le digo, el disco duro sólido, ¿no? Que parece que fuera un circuito electrónico. En realidad es una combinación, ¿no? A un principio estaban bien caros, ahora han bajado, ¿no? Bien, entonces, ya saben, se puede hacer vistas anidadas hasta 32 niveles. Si queremos ver qué objetos están vinculados a Beckley Sudamer 2, ejecutamos, y ahí nos dice de dónde provienen. Y nos está diciendo claramente que los objetos provienen de otras vistas, ¿no? De otras vistas. Y sabemos entonces que no va a tener los datos, que esta vista necesita a otras tablas donde recién va a poder obtener lo que requiere. Bueno, hasta aquí llega el curso, ¿no? Hasta lo que era vistas, ¿no? La siguiente sesión, lo que voy a hacer es un repaso antes de empezar, algunas cosas básicas que necesita para poder, digamos, tomarles el examen, ¿no? Porque en la primera hora voy a hacer un repaso rápido de algunos temas y luego en las 2 últimas horas vamos a dar el tiempo para el examen. Entonces, un examen que una parte se va a dar en online, en ese mismo tiempo, como si fuera en el aula, ¿no? Porque tenemos que comportarnos así, como si estuviéramos ya realmente en el sitio. Y estamos, solamente que estamos a distancia, ¿no? Y entonces ahí usted desarrolla su examen hasta la parte que yo les indico, que es obligatorio que se haga así,
Y la última parte ya sí se puede hacer con un tiempo para que ustedes los hagan en su casa, pues no, bueno, están en su casa, ¿no? Pero que lo hagan aparte, ¿no? O sea, uno es para hacerlo en línea, en el mismo momento, y la segunda parte es que da con un tiempo de plazo para que entreguen el producto final, ¿no? Y ahí se hace la evaluación. Por supuesto que he estado tomando en cuenta los trabajos que yo les dejaba y algunos me han estado escribiendo al WhatsApp, me han estado mandando los ejercicios que hicimos, eso también voy a tomarlo en cuenta, ¿no? Si alguien se atrasó en alguno, pues por el WhatsApp puede conversar con sus compañeros, a ver qué ejercicios le faltan, y me lo envía igual, ¿no? Tiene tiempo todos estos días, porque, a ver, ¿qué estamos hoy día? Y estamos, el viernes es el examen, sí, o sea, tiene hoy día, y bueno, hoy día lo que queda, mañana tiene todo el día, y el viernes en la mañana para poder ponerse en autos en lo que le falte, ¿no? Y de ahí ya, pues, la siguiente sesión que va a ser el viernes, ahí sí ya, como les vuelvo a decir, voy a hacer un pequeño repaso, y de ahí hacemos, tomamos el examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, no escucho. Profesor, Sí, dime. una consulta. Por lo que hemos visto hasta ahora en todo el curso ha sido más una parte práctica, aplicativa. Ujú. Me imagino que el examen será igual, o sea, será solo parte práctica, ¿no? Bueno, va a haber una parte teórica, ¿no? Pero muy sencilla, o sea, son preguntas elementales acerca por ejemplo, por decirte, ¿no? ¿Cuál es la extensión del archivo de datos principal? ¿No? Y voy a poner ahí varias alternativas, ¿no? Voy a poner LDF, MDF, ACC, doc, no sé, ¿no? Entonces usted dice, ya. ¿Se acuerda cuál es el archivo, la extensión del archivo principal de datos? MDF. MDF, pues, MDF. Entonces yo le pongo alternativas, o se las marca, ¿no? Y luego me reenvía a mi WhatsApp los resultados y yo lo califico luego, pues es la parte teórica, ¿no? Después viene la parte práctica, donde sí, es así, casos, pero unos típicos, ¿sí? ¿Sabe cuál va a ser? ¿Quiere una fija? Sí, sí. Sí, profesor. Claro, les pongo un modelo físico. Les voy a mandar un modelo físico y le digo implementenlo. Ya, o sea, yo les doy el modelo físico, ¿no? Así con el dibujito, con las tablas, con los tipos de datos o relaciones, y tienen que crear la base de datos y luego crear las tablas, y además les voy a pedir algunos requerimientos para esa tabla. Bueno, en el modelo físico ya se va a ver quién es la clave primaria y cuál va a ser la clave foránea, ¿no? Pero les voy a pedir algunos requerimientos, por ejemplo, por decir, RUC, el cliente tiene un campo RUC. El campo RUC del cliente no se puede repetir. Un constraint, ¿no? ¿Qué constraint sería? No siendo el RUC la clave primaria es el código del cliente, pero el cliente tiene RUC, entonces yo quiero asegurarme de que el RUC no se repita, no se vayan a equivocar y lo repitan. Entonces, qué tengo que establecer? ¿Un constraint de qué tipo? Unique. Unique, claro, así. Yo le doy el requerimiento nomás y usted ya ve cuál lo hace. O de repente ingreso, hay una tabla, ¿no? Hay una tabla de empleados, ¿no? Y en la tabla de empleados hay un campo que se llama sueldo, ¿no? Sueldo del empleado. Entonces yo quiero evitar de que por A a B alguien ingrese un sueldo indebido, ¿no? Porque si no después me cae pues el Ministerio de Trabajo y dice pues, oiga, ¿por qué le pone este sueldo a este trabajador? Mínimo tiene que ponerle ¿qué? El sueldo mínimo, pues si le pone menos, está infringiendo la ley, ¿no? Bueno, si es una empresa formal, entonces para evitar de que por error alguno ingrese pues un valor no adecuado, entonces tiene que poner, ¿cuál es el sueldo mínimo ahorita? ¿Cuánto es? 9:30 9:30. creo. 9.30 ya, entonces usted tiene que hacer un mecanismo que evite que ingresen menos de 9.30. ¿Qué tipo de constraint tendría que usar? Default. No, default es cuando quieres que ingrese un valor si tú no le pones valor, no. Lo que quiero controlar es que cuando ingresen un valor no vayan a meter un valor que sea menor que 930. Debo verificar que cuando hagan el insert, los usuarios finales hagan el insert, no vayan a poner en el sueldo
algo que sea menos de 930. Un valor que sea menos de ese valor que yo le voy a dar como límite, como tope. Sería chequear, pues. Constraint tipo check, ¿no? Cheque que sueldo básico o sueldo del empleado sea mayor o igual que 930. Ese sería el condicional. Check, sueldo mayor igual 930. Puede ser hasta igual, puede ser mayor, pero si es menor, el constraint tipo check no permite que ingrese al registro. Ahora, el otro caso, por ejemplo, yo quiero que cuando ingresen una factura, pues hay una tabla de factura, por decir, ¿no? Y en la tabla de factura, que cuando no ingresen la fecha de la factura, el sistema solito le ponga su fecha. Ahí sí. ¿Qué constraint es? Lo que me dijiste antes. Claro, ahí sí es default. Ahí es default. Entonces dice que el constraint sea default en el campo, fecha de la factura, ¿y qué valor le vas a poner al default? Get Por date. ejemplo, get date, que es la fecha del sistema. Get date es la fecha del sistema. Esa fecha que está aquí aquí abajo, eso es una variable. Pues cuando le invoquen, en el momento que le invocan, te da justo esta fecha. Si estás ingresando una factura, esa fecha va a ingresar si le pones default. Sí, así, algo parecido, ¿no? Y después, ya consultas, pues, que ha sido nuestro fuerte, ¿no? Profe, una consulta sobre Sí, el get day. ya. ¿Qué pasa si el servidor por A o B motivos tiene desconfigurada su hora? La hora que registra en nuestra base de datos va a ser dependiendo de la nuestra o de la de él. Donde está el servidor, ¿ah? Donde está el servidor. O sea, en este caso, yo tengo mi servidor acá, ¿no? Pero si, por ejemplo, un aplicativo, ¿no? Uno que está, no sé, pues, en otro lugar, ¿no? Y usa GetDay, no es el de su sistema, sino el mío, ¿ah? Porque está conectado al servidor. Va a invocar Ah, ya, ya. ya, a Ok. esta fecha. Inclusive también si, por ejemplo, tú mandas una consulta o un comando a un servidor que esté en Estados Unidos y tú le mandas la fecha así como está acá, por ejemplo, 2204-2020, así, en ese formato, 2204-2020, ¿no? Se lo mandas a un servidor de Estados Unidos, ¿sabes qué va a pasar? Te lo va a rechazar, pero te va a decir fecha inválida. ¿Por qué? Porque tú les has mandado así, 22/04-2020. Para ellos, los primeros dos son el mes 22. Oye, eso no existe, pues no, mes 22 no hay. Error, error. Entonces tú tienes, uy, ese es el formato norteamericano, entonces tengo que ponerle 04/22/2020. Y así cada vez que mando un dato a un servidor que no esté en el Perú, voy a tener que estar preguntando, oye, ¿cómo está tu configuración regional de tu máquina? Porque no sé, de repente me lo va a rechazar, no sé, es una fecha. Tendría que estar preguntando a cada rato. Pero no, pues, ¿para qué se hace problemas? Le manda en formato ANSI, pues. Le manda año 2020, mes 04, día 22, así todo seguido, como si fuera una cadena. Le manda así, ¿no? Le manda así. Año 2020, mes, día, y listo. Ese dato es el 22 de abril del 2020 y va a ser aceptado por cualquier servidor del mundo, no importa dónde esté, porque este es internacional, es el formato ANSI, pues. Ese es más seguro, en caso de que usted tenga que mandar una fecha, pues, a un servidor que no está en su país, y no sabe pues cómo está la configuración. De repente está en la configuración también que tenemos nosotros, que es la configuración eh, Francia, ¿no? Francia o Inglaterra, que también usa lo mismo, pero ¿y qué tal si no es? Entonces, yo mando la fecha de otro orden, como le dije en Estados Unidos me lo rechaza, va a decir eso no existe, fecha inválida, va a decir. Si lo mando así, sí, no importa, en cualquier sitio lo van a aceptar. ¿De acuerdo? La fecha que se usa es la fecha del servidor. Eso yo puedo mandarle mi fecha, pero no, pues, la fecha del servidor es la que manda, donde está, pues, la base de datos. Ese GetDay invoca la fecha del sistema operativo donde está el servidor. Bien, jóvenes, entonces, aquí finalizamos. Ya les voy a pasar los archivos de ahora, o sea, el archivo que hemos terminado hoy día, y los videos los cuelgo también en el aula virtual del CEPS, ¿de acuerdo?
¿Alguna pregunta adicional? ¿Los videos los va a colgar hoy mismo? No creo. De repente, voy a intentarlo hacerlo ahora mismo, ¿ya? Sino que ahorita, fíjese, las horas que tenemos es un poco difícil, ¿no? De 7 a 10, ¿no? Recién voy a cenar. No cené, mi familia ya cenó, yo no cené. Entonces de aquí voy a cenar, entonces de aquí más tarde, pues, voy a hacerlo, ¿ya? Ok, Para, está para que bien, lo, para profe. que lo tenga tiempo. Para que lo tenga tiempo y pueda repasarlo, ¿ya? Ya, muy bien. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo. Ya, pues, gracias. Hasta Hasta luego. luego, Hasta gracias. luego. Gracias también.